Hola, que el Señor les bendiga una vez más. Bienvenidos a Choque con la Cruz. Mi nombre es María. Hoy quisiéramos empezar un segmento nuevo para añadir a nuestro podcast. No sé si a usted le ha pasado en alguna ocasión que va a la iglesia y de momento están predicando y hacen referencia a algún personaje bíblico y el predicador dice, como usted sabe, usted conoce de, vamos a poner por ejemplo David o Ruth o algo así, y usted no está tan familiarizado con esa historia y se queda un poco como en el limbo. Así que aquí en Choque con la Cruz queremos traer el segmento de personajes bíblicos donde nos gustaría pues hablar un poco más acerca de estos personajes que encontramos en la Biblia y discutir qué podemos aprender amén de ellos. Así que para este primer episodio de ese segmento vamos a estar hablando acerca de la madre de Sansón, amén, y de la mujer de Job. Y para llevar este segmento a cabo me va a acompañar Beatriz, así que Beatriz, Dios te bendiga, bienvenida una vez más a Choque con la Cruz. Gracias por invitarme una vez más. Bien, es un placer compartir contigo. Amén. Antes de comenzar, queremos recordarle que este episodio va a estar disponible en Apple Podcasts, Spotify y también puede ver el video de el episodio por YouTube. Si desea comunicarse con nosotros, puede ir a choqueconlacruz.com y mandarnos un correo electrónico para saber cómo usted también puede participar de este podcast y desea dar algún testimonio acerca de lo que Dios está haciendo en su vida. Y también quisiera anunciarles que hemos abierto una página en Facebook, Choque con la Cruz, donde queremos, ¿verdad?, que si usted está escuchando este podcast, le dé follow, le dé compartir. Queremos poder extendernos para poder seguir compartiendo con otras personas, amén, la grandeza de Dios y de su palabra. Amén. Entonces, amén. Pues vamos a comenzar y el capítulo que vamos a estar leyendo para hablar acerca de la madre de Sansón se encuentra en Jueces capítulo 13, amén. Y para este tema que vamos a llevar a cabo, vamos a estar leyendo del versículo 1 al 10 y luego del 22 al 23. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Aleluya. Ahora el versículo 22 y 23 dice, y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Amén. Amén. Para dar un poco de trasfondo, ¿verdad? Lo que está hablando Jueces, en ese tiempo donde la tribu de Dan estaba en Sora, esa región era una región que se encontraba entre el valle del río Jordán inferior
y la llanura del Mar Muerto. Era una de las 5 ciudades que se encontraban en esa llanura y estaban en constante conflicto con rebeldes. En este caso, ¿verdad? La Biblia nos deja saber que eran filisteos y que esto se debía a la rebeldía que había tenido el pueblo de Israel, y por 40 años Dios los había castigado entregándolos a estas personas. Amén. Vemos también que es una época en donde el pueblo de Israel nuevamente estaba en contra, ¿verdad?, de la obediencia a Dios. Podemos notar que empieza el libro hablando, el capítulo, que empieza diciendo que ya Dios lo había entregado nuevamente a pasar, ¿verdad?, a estar bajo presión de los filisteos. Especialmente esa mujer estaba viviendo en unos tiempos, ¿verdad?, en que estaban siendo difíciles de vivir, y además era una mujer estéril. Y en ese tiempo, para el pueblo judío, una mujer estéril era una mujer maldita. Tú sabes, había algo malo que estaba sucediendo y por eso ella no podía dar a luz. Y como bien la Beatriz estaba diciendo, era un tiempo difícil porque ella no solamente no podía cumplir con un deber como mujer, sino que estaba pasando presión, estaban en guerras constantes. Están en constante guerra, sí. Y también vemos, ¿verdad?, que otra vez Dios manda de sus misericordias, porque cada vez que el pueblo de Israel se encuentra en una situación difícil, siempre Dios envía misericordia, mirando, buscando a alguien donde escoger a esa persona que pueda ser la salvación de su pueblo. Amén. Dios siempre busca esa persona recta, esa persona que le sigue, que le es fiel, que hace la diferencia entre todas las otras personas de ese pueblo. Amén. Y otra vez ve a una mujer que creía en él. Obviamente era una mujer que sabía lo que eran las cosas del Señor, porque cuando terminamos en el versículo 22 al 23, su esposo sintió como temor, porque dijo, oh my God, vimos el ángel de Jehová, ahora vamos a morir. Y como ella era una mujer sabia y entendía las cosas divinas, pues le dijo, si Dios quisiera matarnos, cuando nosotros ofrecimos el holocausto, Él no hubiera subido en el humo del holocausto hacia el cielo, no lo hubiera recibido con agrado y tampoco nos hubiera confirmado, ¿verdad?, lo que teníamos que hacer con este niño. Amén, sí. Podemos notar que era una familia temerosa del Señor, o sea, no era cualquier familia, porque siempre en diferentes tiempos, no importa cuán difícil haya sido los casos de Israel, siempre vamos a encontrar personas que están sido sometidas a Dios, no importa qué. Y siempre como se encontró Noé en su tiempo y como se encontró a Job en sus tiempos, siempre va a haber alguien que Dios va a mirar. Siempre, ¿verdad? Va a haber alguien, ¿verdad?, que Dios va a poner su vista para hacer la salvación de aquellos que necesitan recibir su palabra o necesiten un milagro. Amén. Se puede decir que siempre va a haber alguien a quien Dios le va a dar una promesa, va a separar y luego le va a dar una instrucción para poder llevar a cabo una misión. Amén. Y en este caso, la madre de Sansón, que es interesante que no tiene nombre. No tiene nombre, no parece nombre. Se menciona la tribu, la ciudad, se menciona el nombre que le van a poner al hijo, el nombre del esposo, pero ella se quedó sin nombre. Amén. Sin embargo, iba a ser importante porque iba a dar a luz a Sansón. Iba a dar a luz a Sansón. Y era tan importante que el Señor vino a mirarla a ella, no vino a mirar a su esposo, y no porque su esposo fuera menos que ella. Amén. Es que a veces habemos también, cuando en la misma iglesia, habemos mujeres que creemos que estamos siendo estériles, que no estamos dando nada, pero el Señor sabe que en los momentos secretos nuestros, donde nosotros estamos orando, donde nosotros estamos hablando con el Señor, que cómo es nuestra forma de vivir, cómo queremos vivir una vida recta, el Señor sí nos está mirando. Y bien podemos tener nuestro esposo, que puede ser un gran líder, puede ser una persona importante dentro de la casa de Dios, y tú sentirte que Dios no te ha mirado. La misma gente te hace sentir que tú no tienes ningún lugar. Mas, sin embargo, Dios viene y te habla, viene y te mira, y viene y te dice, yo estoy aquí, yo sí te estoy mirando. ¿Qué tú piensas, Mariana, en esa situación? Pues yo pienso que es un gran ejemplo de que aunque hayamos dos, como estaba diciendo Beatriz, ¿verdad?, aunque seamos un esposo y una esposa, y quizás el esposo o la esposa, ¿verdad?, aunque uno de los dos tenga una posición, algo que Dios le ha entregado, no significa que la otra persona no tiene algo individual para cumplir en Dios. Amén. Porque Dios tiene propósito con todos. Amén. No solamente con una parte.
Dios nos llamó a todos para cumplir con algo y hay veces que el llamado puede ser el mismo, pero hay veces que en ese matrimonio el llamado puede ser diferente, pero como quiera va a edificar el cuerpo de la misma manera. Amén, porque la Biblia nos enseña que somos un cuerpo y aunque todos tenemos llamados diferentes responsabilidades en el reino, somos importantes. Eso es bueno, ¿verdad? Porque la palabra sí nos está enseñando eso. La mujer, madre de Sansón, aunque su esposo era su esposo, Dios la miró, como dijo Beatriz, a ella. Amén. El ángel de Jehová vino a ella y a ella fue que le dijo, vas a tener un hijo. Amén. A ella fue que el ángel le dio la promesa. A ella fue que en el versículo 4, amén, la separa porque le dice, no vas a beber vino, no vas a hacer esto y aquello. Ya le está haciendo una distinción entre ella y las demás personas. Yo te voy a dar esta promesa que es un salvador en este tiempo para el pueblo de Israel, para libertarlo de esta opresión, pero a cambio tú tienes que separarte. Y luego que la separa, le empieza a dar las instrucciones de lo que va a hacer con su hijo. Así que del versículo 3 al 5 hay 3 cosas muy importantes que suceden. Y eso es, le da promesa, la separa y luego le da la instrucción. Amén. Sí, hablando de ese tema, también podemos notar que una promesa, aunque cuando está dada a una persona, aunque sean 2 personas, si Dios no está en el vaso que escogió para el propósito en verdad, aunque esté la otra persona, no puede suceder nada, porque Él no es el estéril, es ella. Él siempre ha estado con ella, mas sin embargo no han podido tener hijos. Quiere decir que si el propósito de Dios no se cumpliera en ella, Él nunca podría darle ese hijo. Por eso ya era tan importante. Él iba a actuar en ella para abrir esa matriz, para dar ese bebé que sería uno de los salvadores, ¿verdad? Uno de esos grandes jueces de Israel. Por eso es tan importante cuando Dios te dé una palabra, tú la recibas como esta mujer la recibió, ¿verdad? Ella no lo dudó porque en ningún momento ella dice que lo duda, sino que al contrario dice, no pregunté quién era, ni de dónde venía, pero ella estaba segura que venía de Dios, porque ella dice, pero tenía aspecto de, ¿verdad? Divino, de que venía de Dios. Ella estaba segura de lo que había recibido. Por eso ella fue a informarlo a su marido, como muchos de nosotros les podemos informar al marido, al líder o al pastor o a cualquier persona que tengamos confianza. ¿Y qué tú piensas de lo que funcionó en esa confesión? Yo pienso que, ¿verdad? Muchas veces Dios habla a nuestras vidas como habló a la madre de Sansón y nosotros lo compartimos con otros, amén. No porque lo compartamos con otros necesariamente significa que van a creer automáticamente que Dios nos habló y que nos dio un llamado, una promesa, pero eso no le quita que Dios haya venido y te haya dado algo, amén. Porque cuando el esposo pidió una confirmación, el ángel nunca vino a donde él. El ángel continuó yendo ¿a dónde? A donde la madre de Sansón. Amén. Así que si Dios te da una palabra para ti, es para ti. Créela tú para tu vida, para tu crecimiento. Cumple tú con lo que Dios demanda de ti. Porque lo que Dios te está pidiendo a ti o diciéndote a ti, no necesariamente es lo mismo que le va a decir a otro, pedirle a otro, porque es para ti. Por eso viene a ti. Sí lo podemos compartir, amén. Y no se ofenda si la otra persona necesita una confirmación. No es que la persona simplemente dude de que Dios te haya hablado, pero la persona también, ¿verdad? Quiere estar seguro, amén, y necesita a veces confirmación porque ellos no estuvieron en la experiencia que tú tuviste, pero eso no debe quitar de ti esa fe, ese creer como estuvo ella. Ella creyó, el esposo pidió confirmación, el ángel vino a ella y le dio confirmación y ella tuvo que guiar a su esposo a donde el ángel. Así va a pasar contigo en ocasión. Dios te va a confirmar a ti y las personas van a querer quizás una confirmación o de momento puedan dudar. Tu deber es que con tu ejemplo, con tu testimonio, guiarlos a ellos a entender, mira, si yo soy una persona escogida, llamada por Dios, Dios me dio una promesa y por eso estoy caminando, me estoy separando, estoy haciendo lo que Dios quiere conmigo. Amén. Amén, amén. Estando el esposo con ella, el mismo ángel de Jehová habló, pero no le dijo a él, es que tú vas a hacer esto, no, le dijo, yo le dije a ella lo que ella tiene que hacer, porque la palabra era para ti.
tú sabes, es para la persona que Dios le está hablando. Aunque le pueda confirmar a otros, sí, le di un llamado a ella, no le va a decir que la llamé y le dije esto y lo otro, no, porque todas las instrucciones son tuyas. Tú eres quien tienes que guiarte por esas instrucciones y tú al obedecer las instrucciones que Dios te da, es donde tú vas a dar los frutos necesarios a la obediencia necesaria para obtener lo que ya Dios te ha prometido. No nos podemos rendir en las primeras cosas que escuchemos de las personas que estén a nuestro lado, sino que seguimos creyendo y caminando conforme a lo que Dios nos dijo, y eso es lo que va a dejar verle a los demás que Dios sí te ha dado ese llamado. Y Dios siempre se encargará de confirmar, porque una cosa que Dios te dé siempre la va a confirmar con alguien más, no te preocupes. Amén. Entonces damos cuenta de que si eres una mujer que te sientes olvidada, que piensas que Dios no te ha mirado, que llevas muchos años orando por tu familia, por tu hogar o por alguien más, date cuenta que el Señor sí te está mirando y en algún momento te va a dar la palabra que tú necesitas para que tú entiendas que Dios sí está obrando en ti. Hay muchas mujeres que se levantan de la noche a la mañana y es una hermosura ver cómo en la iglesia van creciendo estas mujeres. También los hombres, ¿verdad? Porque no estamos diciendo que no pueda ser. Hay hombres olvidados en la iglesia, quizás que se sienten retirados los demás, pero cuando Dios le da algo y Dios los engrandece, ellos pues tienen que seguir con la misma humildad, igual que toda mujer que Dios llame, y siempre Dios nos sorprende. Amén. Así que para concluir, ¿verdad? La parte de la madre de Sansón, podemos decir que ella fue la persona levantada en un momento difícil para libertar a un pueblo, porque a través de ella venía Sansón. Amén. La madre de Sansón fue una mujer sabia, ella entendió lo que Dios le estaba diciendo y creyó. Amén. Y esto nos enseña 3 cosas que mencionamos. Cuando Dios nos da una promesa, conjunto con esa promesa, Él nos va a mandar a separarnos y nos va a dar unas instrucciones que tenemos que seguir para que esa promesa se dé. Amén. Así que si Dios te ha dicho algo, procura separarte y procura seguir los mandatos del Señor para ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. Amén. Y queremos también introducir en este capítulo, amén, a la mujer de Job. ¿Por qué? Porque la mujer de Job es una mujer también en la cual en la historia no se menciona por nombre, amén. Por nombre, ¿no? Sabemos que es la esposa de Job. Siempre que leemos el libro de Job, la historia de Job, hablamos y aprendemos muchas cosas de Job, amén, gracias a Dios por Job. Pero es una mujer que también vivió y padeció la situación de Job porque estuvo ahí. Sin embargo, muchas veces, amén, la miramos por encima del hombro, no le prestamos mucha atención. Y quisiéramos hablar de la mujer de Job porque, al contrario a la madre de Sansón, la esposa de Job fue una mujer que no tuvo la fe como la tuvo la madre de Sansón. Amén. Y para eso, ¿verdad? Podemos ver Job capítulo 2, versículo 9. Amén, donde dice: entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Qué fuerte, ¿verdad? La historia de Job es una historia que podríamos decir que es una gran prueba, amén. La historia de Job nos reta a nosotros como personas confiar en Dios de una manera extraordinaria. Extraordinaria, fuera de lo común. ¿Por qué? Porque Job fue un hombre que era un hombre fiel. Era un hombre que Dios consideraba recto y justo y todas estas cosas. Sin embargo, Beatriz, ¿qué fue lo que pasó con Job? Bueno, pues entonces fue probado, ¿verdad? Él no sabía que era de parte que Dios estaba permitiendo, ¿verdad? Lo que estaba pasando y que el enemigo se había levantado contra ellos. Pues contra su familia, como decir, pero exactamente con él, porque él le fue quitada la riqueza de un momento, nada, un abrir y cerrar de ojos, perdió sus riquezas, perdió a sus hijos, perdió su respeto y su honra delante de las personas, porque además le dio una enfermedad, ¿verdad? Que acababa con su dignidad, porque cuando era una persona leprosa se separaban de la comunidad y no podía acercarse a nadie, ni nadie se podía acercar a él. Él perdió todos sus amigos, ya no le visitaban, aunque vinieron 4, él era más conocido por muchas más personas, y todas esas personas se fueron alejando, él quedó en soledad. Amén.
Y entonces, cuando nosotros hablamos de Job, tenemos que recordar a esta mujer, porque muchas veces decimos, qué atrevida, ¿cómo le va a decir, maldice a Dios y muérete? Pero si tú vienes a ver, esa mujer fue una mujer que experimentó los dolores por los cuales estaba pasando la familia, porque los hijos que también eran de ella los perdió de la noche a la mañana. Amén. También perdió el honor que tenía su familia. Ahora su esposo era visto como un hombre sin integridad, un hombre que era pecador porque Dios lo había maldecido, ellos decían, con lepra. Imagínate, es como decir que de momento tú tienes un buen trabajo, tienes dinero en el banco, todo el mundo te ama, tu reputación es, wow, tú sabes, bien reconocida, eres reconocido por quien tú eres y de momento llega la bancarrota y todas las personas que estaban a tu alrededor ya no están. Toda ese honor ya no está, ese prestigio ya no existe. Y esta mujer estaba yendo de eso, de estar junto a un hombre que lo tenía todo, ahora estar con un hombre que básicamente tenía nada. Y no tan solo eso, como madres, si nosotros ocupamos un lugar de madre y tenemos hijos, sabemos que esos son dolores, ¿verdad? Muy fuertes para una mujer. Tener tantos hijos es cuando se pierde uno, ¿verdad? Y es una desgracia para un corazón de madre que piensa que le ha quedado la mitad de su vida. Imaginen una mujer que ha perdido más de un hijo y de una sola vez. Y también tener que cargar con un esposo enfermo, en la cual, si ella estaba encontrándose en una depresión, porque hay personas, no sé cuántas personas pueden estar viviendo con maridos que han estado enfermos, en cama por mucho tiempo, saben que se hace una carga muy pesada, además de que ya tú estés sufriendo por algunas otras razones, también tener que llevar el peso de que el sufrimiento de su esposo, que no es tan solo que ella lo mirara quizá como una carga, sino que ella veía en él también esa tristeza de que él ya no era el hombre como ella lo había visto antes. Cuando tú ves tu persona querida decaer delante de tus ojos, muchas veces uno quisiera que ella muriera. A lo mejor esos fueron sus deseos en ese momento. Muchos dicen que algunos quieren como corregir la palabra que ella dijo de maldecir, como que dicen también que puedes decir bendice a tu Dios y muérete, pero sabemos que Job lo había bendecido toda su vida, que eso no era necesario. Por eso entendemos, ¿verdad? Que fue maldice a tu Dios y muérete, como ella entendiendo, mira, Dios te dio la espalda, ya déjalo en paz, ya dile basta y se acabó y ya terminó todo. Amén. Y podemos realmente decir que era una mujer que estaba pasando por depresión, porque se muestra ahí, amén. Cuando tú miras en esos tiempos no eran como ahora, amén. Muchas veces la mujer en esos tiempos no valía nada sin su marido y ella no tenía hijos tampoco para cuidarla porque, hello, la historia nos cuenta que sus hijos habían muerto, los hijos de Job ya no estaban. Estamos hablando de una mujer que se sentía tan angustiada que ella le estaba diciendo a su esposo, maldice a Dios y muérete. Literalmente, si él se moría, ella iba a quedar sola también, sin nada. ¿Quién iba a cuidar de ella? ¿Quién iba a estar ahí para ella? No tenía hijos, no iba a tener marido. Ella prefería quedarse al azar de la vida que seguir viendo a su esposo sufrir y seguir pasando por la condición que estaban pasando de la gente, burlándose de ellos, diciendo que eran personas que habían hecho mal. Y eso la llevó a ese punto. Y ahí también nos muestra, amén, la mujer de Job, que no es lo mismo pasar una tormenta, una aflicción tan fuerte con Dios, con un conocimiento de quién es Dios, de que no importa lo que pase, tú tienes que estar ahí, a pasarla sin Dios y sin esa fe. Amén. Exactamente, no sé cuántas mujeres podrán ver esto, ¿verdad? Y algunas personas que tengan conocimiento del Señor a tal manera que piensen que ellas son personas que son intocables. No somos intocables, los cristianos realmente sí nos toca pasar por 1000 aflicciones, igual que cualquier otra persona. Solamente la diferencia es que Dios te da la fuerza y el entendimiento de que tú podrás pasar por eso, de que no vas a morir en esa situación, de que algo mejor puede venir después. No debes de encarcelarte como esta mujer en que todo se volvió su oscuridad, en que ella tuvo esa depresión grande, en una soledad, no hubo quien estuviera con ella, quien la apoyara, quien le diera un consejo. Ella fue olvidada también.
Amén. Y lo más triste es ser olvidado. Por eso es Ujú, importante que nosotros como iglesia, como ujú. personas, ¿verdad?, que confesamos a Jesús como nuestro Salvador, estemos al tanto y al pendiente de aquellos que son parte, amén, del cuerpo de Cristo, aquellos que conocemos, porque no es solamente a veces una oración, sí las oraciones son buenas, pero el estar presente, el dar un abrazo, el dar seguimiento, eso vale muchísimo, porque mira, hay cosas que pueden ser saciadas en la vida de otra persona con lo que Dios nos ha dado de bendición a nosotros mismos. También podemos entender que Dios tuvo misericordia de ella a pesar de todo. Si Amén. tú estás sintiendo que tu depresión, tú has peleado con Dios, tú has dicho, ay, mira, ya no creo ni que existe, mira cómo deja que me pasen estas cosas, pero qué clase de hija de Dios seré. O sea, si empiezas a hacerte preguntas y piensas que has ofendido tanto a Dios que no hayas cómo acercarte, pues no tengas temor, porque Dios tuvo misericordia de esta mujer. A pesar de todas esas cosas, no dice nunca en la Biblia que Dios la mató, que Dios le dio una enfermedad. No, al contrario, solamente dice que volvieron a tener hijos. Y no dice que Job tuvo otra esposa, sino dice, y volvieron a tener hijos. Quiere decir que Dios tuvo misericordia de perdonarla porque entendía que ella tenía falta de conocimiento que tenía su esposo y también porque hablaba en, ¿cómo se dice? Una persona pues en ignorancia, en verdad. Amén. Dios es el único que conoce los corazones. Dios pudo entender que ella también Ujú, estaba pasando por un dolor. Amén. ujú. La prueba era para su marido, pero ella, como era parte de su esposo, también Amén. padeció esa prueba. Amén. Y Dios entendía que ella no tenía la misma fe que su esposo, como entre el mismo cuerpo de Cristo Ujú. habemos muchos con diferentes niveles de fe. Por eso el Exacto. Señor nos dice que velemos los unos por los otros. Amén. Y ella es lo único que Job no perdió, Ajá. porque Dios le quitó todo, le quitó hijos, le quitó riqueza, le quitó posición así Ujú. entre sus amigos, entre la sociedad, pero no dice que le quitó a la esposa. No lo dice. La esposa fue parte de la que De pasó todo con su él, proceso. amén, Ujú, fue procesada como él ujú, y como dijo Beatriz, recibió la bendición como él, porque ujú. pasó También. la tribulación, la prueba, y Dios tuvo misericordia de ella, tanto Sí. como tuvo de su esposo Job, Ajá. y la bendijo, dejándole ver a ella, amén, Sí. que él sí estaba ahí. Si estás pasando por una situación así, tanto como la mujer de Manoa, que ha recibido una palabra de Dios y te sientes en una situación de que en verdad no hayas cómo compartirla porque piensas que no te van a creer, o la compartiste y te has sentido herida por la contestación que has recibido, no tengas ningún temor porque si de verdad tú escuchaste al Señor, Él tiene que haberte dado estas tres cosas que mencionó Carmen. Él tiene que haber dado la palabra, Él te tiene que haber dado la instrucción y también te había dicho que tengas separación de muchas cosas, porque los hijos de Dios, cuando tenemos algo importante que hacer en el Señor, tenemos que mantenernos en el camino que Dios nos está trazando para que nada pueda dañar lo que ya Dios quiere hacer, quizá para que tú trabajes a favor de un familiar, de tu propia esposa o esposo, tú sabes, de algún hijo, dentro de la iglesia, en algo especial que Dios te quiera, tú sabes, no dañes lo que Dios te ha dado por ponerte a dudar lo que ya tú creíste que Dios te dio. Y si estás en una situación de depresión por alguna causa familiar, alguna pérdida de trabajo, de dinero, de lo que estés pasando y te has creído que has ofendido a Dios porque has tenido un momento de coraje, como han pasado en otros personajes bíblicos que más tarde podremos mencionar, no te sientas así. Dios siempre tiene misericordia de ti. Tú lo único que tienes que acercarte, pedir el perdón, que el Señor te va a entender. Amén. Dios está para todos, amén, Ujú, aleluya. Y hablando un poco, volviendo a la madre de Sansón, ujú. sí, sí, también, ¿verdad? Si dudas, no dudes, si Dios te lo dijo una vez, Dios siempre te va a dar una confirmación. Sí. Dios es un Dios de confirmaciones. Ujú, Gedeón pidió confirmación y Dios se las dio. Todo el que pide confirmación, amén, el Señor está ahí para confirmar porque lo que quiere es que estemos seguros, amén. Amén. Cree y camina. Y esto va para ambas partes. Ujú. Ya te encuentres como la madre de Sansón o la esposa de Job. Dios está ahí. Y Amén. lo que queremos, ¿verdad?, dejarles saber a través de este podcast es que Dios está ahí. Dios está ahí en medio del problema. Dios está ahí aunque tu problema sea causado por, ¿cómo se dice?
efectos secundarios, tú no eres Ujú. exactamente la persona que lo buscó, lo provocó, pero estás sintiendo, ¿verdad? Las consecuencias. Sí. Olvídalo, Dios como quiera puede bendecirte a ti, Dios también puede hacer cosas grandes en tu vida. Amén. Dios siempre está ahí. Y aunque no tengas nombre, aunque no tengas título, aunque Amén. no tengas una posición alta, eso no quiere decir que Dios no No pueda te hacer está algo mirando. contigo, amén. Amén. Dios, como dijo Beatriz, nos está mirando. Y amén, queríamos empezar este segmento de personaje bíblico con personas que quizás nunca se hablan con quizá más detalle o profundidad y se ven por encima, porque entendemos que en estos personajes también encontramos enseñanzas de valor, amén. Amén. En la Biblia todo puede ser una enseñanza de valor Así para mismo nuestras es. vidas, amén. Así que con este episodio esperamos que puedan ahora decir que conocen más acerca de quién fue la madre de Sansón, amén, de lo que Dios la llamó a hacer y el papel que ella tuvo en la historia de Sansón y también, ¿verdad?, que podamos entender un poco más a profundidad la esposa de Job, porque es una mujer que también nos da mucho para aprender, amén. ¿Hay algo Amén. más que quieras añadir? Pues nada, sigamos adelante y que siempre estemos guindados del Señor y esperemos siempre lo mejor porque dice la palabra del Señor que todas las cosas vienen a bien, ¿verdad? Aquellos que confían en Jehová y Amén. conforme al propósito que Dios nos ha llamado. Amén. Así que todos tenemos un propósito. Amén. Lo importante es pedirle a Dios que nos muestre cuál es ese propósito. Así que el Señor te bendiga. Gracias una vez más por entonar y estar con nosotros Dios aquí bendiga. en Choque con la Cruz. Por favor, comparta este mensaje con alguien. Lo que queremos es cumplir con esa gran comisión que el Señor nos dejó de ir y predicar el Evangelio, amén, y ser parte del crecimiento de otras personas. Así que muchas gracias una vez más y nos vemos hasta la Amén. próxima. Dios bendiga.